Listo, doctor, ¿me avisa? Buenas tardes, mi nombre es el doctor Raúl Muñoz Bell, soy neurólogo pediatra. Saqué pediatría en el Hospital Roosevelt hace muchos años. Ahora vamos a hablar uno de los temas que tiene más impacto en el área de pediatría. ¿Cuáles son los, ¿Cuál es el contenido de la clase? Primero vamos a definir qué es trastorno del espectro autista, cuáles son los criterios clínicos, cuáles son las herramientas de tamizaje, cuáles son las herramientas diagnósticas, comorbilidades y tratamientos. Para empezar, tenemos que definir qué es el neurodesarrollo. Es un proceso de crecimiento, maduración y organización del sistema nervioso central. Tenemos que saber qué es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos de desarrollo normalmente inician en la infancia, antes de la pubertad. Es algo que siempre le va a llegar a los pediatras. ¿Cómo notamos que hay un trastorno del neurodesarrollo? Tenemos déficit en ciertas áreas específicas que limitan la parte global, los aspectos neurocognitivos. Tenemos dificultades limitadas en las personas, en lo personal, en lo social, en lo académico y en el funcionamiento ocupacional. ¿Qué es lo importante? Que condiciona al sujeto toda la vida. Los estudios realizan la importancia de la detección temprana de los problemas del trastorno del neurodesarrollo. Necesitamos evaluaciones tempranas en niños con riesgos que son sumamente importantes para detectar, mitigar y emocional y enormemente el impacto personal y socioeconómico. Existen 6 trastornos del neurodesarrollo. Los primeros son trastornos del espectro autista y trastornos de la comunicación social. Tenemos trastornos por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, trastornos de la coordinación motora, trastornos específicos del aprendizaje y de habilidad intelectual o déficit intelectual. Hoy nos toca hablar del espectro autista. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, hablemos un poquito de la historia del trastorno del espectro autista. El primer niño diagnosticado por autismo es Daniel Gray. Este joven nació en 1933 en Mississippi, Estados Unidos, y falleció en el 2023. En la primera consulta la llevaron a John Hopkins, lo vio el psiquiatra Dr. Kanner en 1938, y él fue identificado como Donald T. Él es el primer niño diagnosticado con trastornos del espectro autista en 1944. En 1979, continuando con un poquito, esto es lo más moderno de cómo definir trastornos del espectro autista. Tenemos a la psiquiatra infantil Lorna Wins con Judy en 1979. No todos los niños con autismo encajaban con el perfil puesto por el doctor Kanner. Esta se le llama la tríada de Wins: déficit en la comunicación social, déficit en la interacción social y patrones de conducta. ¿Sí? Ella observaba que había que los niños presentaban ausencia del juego social. Ella se involucró mucho en lo del autismo porque su hija fue diagnosticada por autismo. Entonces, no podemos entender autismo si no conocemos actualmente la tríada de Wins. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Lo primero, tenemos que tener un juicio clínico. Tenemos que hacer una evaluación multidisciplinaria. Tenemos que tener herramientas diagnósticas. Primero, tenemos herramientas de tamizaje y tenemos herramientas diagnósticas para que tengamos un diagnóstico final. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Por qué es importante saber del autismo? En la última publicación del 2023 del CDC se estima de que hay
por cada 36 niños hay un paciente con autismo. La nueva literatura dice que es más frecuente en hombres que en mujeres, más o menos 4 hombres por una mujer. ¿Cuál es el juicio clínico? Necesitamos saber de las banderas rojas. Las banderas rojas las empezamos a ver en los niños menores de 12 meses. Existen estos signos inespecíficos, ¿sí? Los niños son hipotónicos, tienen falta del sostén cefálico, tienen retraso en el motor grueso. En una publicación 2020 detectaron que retraso en el motor grueso era una de las primeras banderas rojas, especialmente para niñas, para la sospecha del autismo. También en el año, esta publicación que decía The Weakling, hipotonía en infancia en el autismo, detectaron que los niños hipotónicos eran un factor de riesgo para presentar autismo. Yo siento que lo importante en las banderas rojas, tenemos que entender un poquito, los pediatras deben saber sobre los procesamientos sensoriales. Hay que preguntarles a las mamás cómo duermen estos niños, si le sonríen, ¿sí? Cuando le cambian la ropa, estos niños se alimentan, cuando le cambian la ropa, perdón, estos niños se ponen incómodos, les molesta el cambio de ropa. ¿Cómo es su alimentación? ¿Será una alimentación selectiva? Ya ya cumpliendo un año, lo primero que tenemos que ver es si estos niños miran a los ojos. Normalmente el contacto visual empieza desde el recién nacido. La mamá está dando leche materna, estos niños hacen contacto visual con la mamá. La siguiente evaluación de la parte social es la sonrisa social, ¿sí? Lo siguiente, hay que saber si este niño abraza, si este niño imita, ¿sí? Normalmente los niños empiezan a abrazar a los 6 meses, empiezan a imitar más o menos a los 9 meses. Normalmente el niño gira cuando escucha su nombre, empieza más o menos a los 4 meses, máximo 9 meses. Ya un niño que llega a los 12 meses no gira cuando escucha la voz de la madre, eso ya es una alerta. Que no respondan a su nombre, que no señalen con el dedo índice. Un niño debe señalar con el dedo índice más o menos a los 12 meses. Debe responder a su nombre más o menos a los 12 meses. A los 18 meses evaluamos el habla. Yo sé que normalmente nos han enseñado cuántas palabras dice un niño. Un niño cuando cumple 12 meses, más o menos dice 3 palabras. Sabe quién es mamá, quién es papá y qué es el celular. ¿Sí? Un niño cuando llega a los 18 meses, ¿cuántas palabras dice? Normalmente tiene que decir 10 palabras. Pero no solo cuántas palabras dice. A los 18 meses también tenemos que evaluar cuántas palabras entiende este niño. Un niño a los 18 meses debe entender de 20 a 30 palabras. ¿Cómo sabemos si entiende las palabras? Le preguntamos al niño, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde están las manos? Un niño debe entender a los 18 meses de 20 a 30 palabras. Lo siguiente, si intenta comunicarse, si utiliza gestos para comunicarse, cómo juega. Un niño más o menos a los 18 meses ya muestra sus juguetes. Cuando ustedes tengan su clínica, ustedes tienen juguetes. El niño ve un juguete que le llama la atención, a los 18 meses se le enseña a la mamá. Este juguete me gusta. Y lo otro, cómo juega con ese juguete. Ya a los 2 años, queremos que el niño explore las clínicas. Vemos si camina, anda buscando, anda explorando. Si el niño, cuando anda explorando, encuentra algo que le parece interesante, se lo lleva a la mamá para saber qué piensa. Un niño que no solicita ayuda cuando cumple los 24 meses, eso es una alerta.
Cuando un niño no le lleva la botella para que la mamá le ayude a abrir la botella, eso nos genera banderas rojas. Entonces, lo primero es la historia clínica. Tenemos que ver antecedentes personales. ¿Cuáles son los antecedentes personales que debemos de tener? Edad de mamá. Edad de mamá de más de 35 años es un factor de riesgo. Edad de papá, normalmente la literatura dice arriba de 45 años. El año pasado estábamos reunidos en el Congreso Iberoamericano de Neurología Pediátrica, que fue en Ecuador. Decían que un papá arriba de 30. Entonces yo le dejo los dos datos. Un papá arriba de 30 o arriba de 45 años, que nace por cesárea. ¿Sí? Eso es un factor de riesgo. Que tengamos un hermano con diagnóstico de autismo, una mamá que durante el parto tuvo sufrimiento fetal, un recién nacido prematuro, un recién nacido con bajo peso al nacer. Esos son los detalles que tenemos que ir buscando para saber si este chico vamos a buscarle autismo. Tenemos que hacerle lo que hacemos siempre, sus curvas de crecimiento, verle si tiene dismorfia, ver si tiene manifestaciones cutáneas, anormalidades neurológicas. Siempre tenemos que tener una escala del desarrollo. Estas escalas del desarrollo necesitamos que evalúe motor grueso, motor fino, cognición social y habla, para que tengamos una idea cómo vamos a evaluar a este niño. Yo sé que siempre nos han entrenado para ver la parte motor grueso, a qué edad tuvo el sostén cefálico, a qué edad tuvo la gestación fase 1, que normalmente un niño lo mantenemos sentado a los 6 meses, la gestación fase 3 la vemos normalmente a los 9 meses, ¿sí? Que la marcha autónoma la vemos a los 12 meses, vemos que el niño corre a los 18 meses, pero también tenemos que evaluar la motricidad fina. ¿A qué edad hace la pinza madura? Normalmente la hacen a los 12 meses, ¿sí? Tenemos que evaluar lo social. ¿A qué edad empieza la sonrisa social? Normalmente a los 3 meses, el abrazo a mamá a los 6 meses, imitación a los 9 meses, señalar a los 12 meses. También hay que evaluar lo cognitivo. ¿A qué edad este niño se empieza a interesar por las cosas? ¿A qué edad este niño examina las cosas? ¿A qué edad sigue indicaciones? Y otra parte es lo del habla, ¿verdad? Normalmente lo primero que escuchamos es el llanto cuando nacen, después sigue el gutureo, que el niño dice agú, agú, eso más o menos a los 3 meses, después sigue el silabeo, que dice el niño se escucha como una M, o se escucha como una A, eso lo hace a los 6 meses, a los 9 meses, dice pa, 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 mamá, mamá, ya al año ya son palabras mamá, papá, que entienden un significado, ¿sí? De ahí lo otro, cuando vemos, hay que descartar que no va a tener un problema auditivo o estudios genéticos. Por ejemplo, la trisomía 21, el síndrome de Down, va muy relacionada con autismo, ¿verdad? Entonces son algo que podemos evaluar. ¿Cómo nos llegan a buscar a las clínicas? ¿Por qué buscan al pediatra? ¿Por qué buscan al neurólogo pediatra? Le llamamos precoz si hay una disminución del contacto visual, hay una disminución de la sonrisa social, hay una disminución en la vocalización. Lo más frecuente es la sospecha de los padres. Los síntomas son más claros a los 15 meses. ¿Y por qué nos llegan a buscar? Porque mi niño no habla. El 90% de los padres notan algo antes de cumplir los 2 años. Y otra cosa que notan los papás, esa conducta repetitiva, agarran los carritos y los alinean, agarran un carrito, le dan vuelta, solo giran la rueda. Esas son las cosas que le llaman la atención a los papás.
También otra forma de presentación, todo este desarrollo, las escalas del desarrollo estaban normales, el motor grueso, motor fino, social, cognición y habla, y de repente dejan de hablar. ¿Sí? Antes tenían pa, ma, y de repente dejan de hablar. Y notan que hay un retroceso. Normalmente nosotros vemos el retroceso del autismo entre los 12 a 24 meses. Le llamamos la regresión autística. Pero su punto más fuerte es a los 18 meses. ¿Sí? Y hay un autismo que es el desapercibido. Es el autismo de alta funcionalidad. Normalmente lo diagnosticamos después de los 5 a 6 años o en la adolescencia. ¿Cómo lo podemos ver en la adolescencia? Normalmente el adolescente empieza a formar sus grupos de amigos. Y estos adolescentes no encajan, pueden de que sigan persistiendo que les gusta Spider-Man, Iron Man, y a sus compañeritos ya no les llama la atención eso. Entonces ya los empiezan a discriminar, ya no se quieren llevar con estos chicos. Entonces es muy importante tener una idea cuál es la forma, cómo se va a presentar el trastorno del espectro autista. Lo más importante para poder definir, siempre el diagnóstico es clínico, ¿sí? Tenemos que buscar los dos ejes principales: deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. Estos patrones de conducta deben ser restringidos, repetitivos y estereotipados. ¿Sí? Esto lo hace el criterio del DSM-5. ¿Cómo son las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social? Tienen deficiencia en la reciprocidad social emocional, deficiencias de las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, deficiencia en el desarrollo y mantenimiento de comprensión de las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Le preguntamos a los papás, ¿de qué hablan con el niño? Normalmente el niño solo habla de sus intereses, ¿sí? Nunca habla de la parte social, no se quiere comunicar socialmente, solo busca sus necesidades, ayudas. Estos patrones deben ser restringidos, repetitivos y estereotipados. Esos movimientos utilizados con los objetos, ese habla estereotipada o habla repetitiva. Entonces vemos al niño alinea juguetes, sus carritos los pone en base a tamaño, en base a colores. Empieza más o menos a los 3 años, empezamos a escuchar ecolalia, que repite lo último que escucha. Empezamos a escuchar frases, suscríbete a mi canal, dale like. Entonces empezamos a notar ciertas características del niño. ¿Qué son las estereotipias? Son movimientos involuntarios, no tienen un propósito comunicativo, ¿sí? Es coordinado y rítmico, se realizan de la misma forma. Lo empezamos a ver antes de los 3 años. Normalmente son movimientos de las manos, ¿sí? A veces hay movimientos de la cabeza, ¿sí? A veces el niño anda corriendo de arriba para abajo, ¿sí? Lo más frecuente que vemos son aleteo de los brazos, ¿sí? Correr en círculos. Casi siempre andan este movimiento de las manos, movimientos en el cuello, a veces hacen saltitos, hacen muecas. Eso es lo más frecuente. Y estos patrones deben ser restringidos y repetitivos. Ellos tienen sus rutinas bien marcadas, son inflexibles, ¿sí? Si el niño está alineando sus carritos, llega otro niño, se lo quita, reacciona, que les pega a los otros niños, ¿sí? Le gusta una forma solo de jugar, siempre juegan con los mismos carritos, con los mismos dinosaurios,
con las figuras geométricas, con las letras. Hacen todo de una forma igual. No les gustan esos cambios. Tienen apego a objetos inusuales. Yo lo que más he visto es que les gustan mucho las tapaderas de los toppers, les gustan las cajas de cartón de las pizzas, ¿sí? Entonces, esos objetos, les gustan las ollas, las cacerolas, son objetos inusuales. Llegan al kinder, se llevan un pintalabios, ¿sí? De la mamá. Entonces, agarran el lapicero y andan. Entonces, son patrones respectivos. Otra cosa, hay que verle si tienen hipersensibilidad o hiposensibilidad a los estímulos neurosensoriales. De cada 10 niños, 9 tienen trastornos de procesamiento sensorial. Lo más frecuente es auditivo. Un ruido que no les gusta, automáticamente se tapan los oídos. Tienen indiferencia con el dolor. Estos niños andan corriendo, se caen y siguen corriendo. Ciertas texturas de alimentos, casi siempre estos niños les gusta lo crunchy, como los nuggets de McDonald's, las papas fritas, ¿sí? Siempre tienen, cuando les reciben un regalo, un objeto, utilizan el olfateo o palpan excesivamente los objetos. Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del desarrollo, es el criterio C. Y el criterio D, estos síntomas causan un deterioro clínicamente significativo. Yo sé que nosotros los pediatras vemos en la parte social, pero si usted vemos estos adultos que tienen muchos problemas laborales, casi siempre de cada 10 adultos, 8 son desempleados. Entonces, si les genera un conflicto laboral, casi siempre renuncian, no les gusta el ambiente, no entienden llevarse con sus compañeros de trabajo. Y lo importante, estas alteraciones no las podemos explicar mejor, ya sea con una disabilidad intelectual o un retraso global del neurodesarrollo. Esos son los criterios del DSM-5 y tenemos los del CI-11. ¿Cómo definen trastornos del espectro autista? Lo definen como un trastorno del neurodesarrollo. Siempre un déficit persistente en las habilidades para iniciar y para sostener relaciones, interacción social y comunicación recíproca, diversidad de patrones de comportamiento. Siempre esos intereses son repetitivos, inflexibles, restrictivos. ¿Cuáles son las herramientas? Para mí la primera herramienta es unas escalas del desarrollo. Deben de tener una escala del desarrollo que evalúe motor grueso, motor fino, social, cognición y habla. Si ustedes no manejan unas escalas del desarrollo, va a ser muy difícil poder diagnosticar autismo. ¿Qué es importante en las herramientas? Que nos brindan una información única y crítica para reforzar o descartar autismo. ¿Qué es importante en las herramientas? Que estos instrumentos sean consistentes y que nos apoyen la impresión clínica. El diagnóstico siempre es clínico. Bueno, ¿con qué prueba podemos empezar? Está INFA-Tobler Checklist. Eso nos ayuda por un perfil del desarrollo. La podemos utilizar desde los 6 meses hasta los 24 meses. ¿Qué nos dice esta prueba? Alteraciones de la comunicación y lenguaje. Si vemos un puntaje menos de 10, ya nos tira una alerta. Esa tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 84%. ¿Qué es la siguiente? La que más se conoce, NCHAT-RF. Normalmente está destinada desde los 16 meses a los 30 meses.
siempre nos han enseñado que lo utilicemos desde los 18 meses, pero las publicaciones más recientes ya nos ayudan a utilizar ENCHA desde los 12 meses. Lo podemos utilizar a los 12, 18 y 24 meses. Tiene dos partes. Una que la llena mamá, son 20 preguntas, y hay una parte que confirmamos lo que nos dice mamá. Siempre tratan de minimizar lo que ellos ven. Por eso tenemos que asegurarnos que lo que ha contestado, porque a veces no se entiende la pregunta. La ventaja de ENCHA es que tiene una sensibilidad, una especificidad de 0.8. Para la prueba, un niño presenta riesgo bajo si tiene de 0 a 2 puntos. Un riesgo medio si presenta de 3 a 7 puntos. Y un riesgo alto si tiene más de 8. Entonces, ya tenemos dos pruebas. Lastimosamente, en Guatemala como en El Salvador, no siempre nos llegan a los 18 meses. No siempre nos llegan a los 2 años. No siempre nos llegan a los 3. A veces nos llegan a los 4 años. ¿Y ahora qué hacemos? Utilizamos una prueba que se llama CAS, Child Autism Spectrum Test. La podemos utilizar desde los 4 años hasta los 11 años. Son 37 preguntas, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%. ¿Para qué nos ayuda? Para dificultades sociales, dificultades en la comunicación y patrones de conducta. Esta prueba es positiva si tiene más de 15 puntos. Entonces, ya tenemos 3 pruebas que las podemos hacer en la clínica. Bueno, ya tengo, ENCHA me sale un riesgo alto, si tiene más de 8 puntos. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Pruebas diagnósticas. ¿Qué buscan las pruebas diagnósticas? Buscar alteraciones en la comunicación social, buscar comportamientos repetitivos, intereses restrictivos, ¿sí? ¿Cuál es la primera prueba para el diagnóstico de autismo? El gold estándar es ADIR. Esa viene de UCLA. Está indicada para niños mayores de 2 años. Tiene una sensibilidad de 0.52% y tiene una especificidad de 0.84. Sensibilidad 0.52 y una especificidad 0.84. Esta se caracteriza porque tiene 93 preguntas. La primera parte evalúa dificultad persistente en la interacción social. Para la prueba positiva, si tiene más de 10 puntos, dificultad persistente en la comunicación, hay una parte que es verbal y una parte que es no verbal. Para la prueba positiva no verbal, si tiene más de 7 puntos, y si el niño es verbal, si tiene más de 8 puntos. Y estos patrones deben ser restringidos, repetitivos y estereotipados. Para la prueba positiva, si tiene más de 3 puntos. ¿Sí? Esta es la ventaja que tiene, es que es una entrevista estructurada para los papás. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, ya tengo las pruebas de búsquedas positivas, ya tengo ADR positivo. Ahora siempre los papás quieren que se evalúe el niño. Podemos utilizar A22. La ventaja de A22, que consta de 4 módulos, tiene una sensibilidad de 0.94 y tiene una especificidad 0.88. Podemos utilizar el módulo T, que es para niños, lo primero arriba de 12 meses, pero necesitamos que el niño camine. Si no, no podemos pasar la prueba. Y tenemos una ventaja, que podemos utilizar el módulo 4 para adultos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes pasan las pruebas, siempre va a haber un papá, una mamá que se sienten familiarizados, que los síntomas que tiene su hijo, ellos lo presentan. Y le van a preguntar, doctor, ¿qué voy a hacer? Entonces podemos recomendar a los dos. Existen pruebas complementarias. Vamos a utilizar resonancia magnética si el niño presenta epilepsia.
si tiene microcefalia o macrocefalia. Y si ustedes examinan al niño y le encuentran algún problema neurológico. No todos los niños se va a mandar resonancia magnética. Aquí está microcefalia y macrocefalia, epilepsia, SSR. Lo siguiente es un electroencefalograma. No está de rutina, solo se debe indicar si el niño presenta convulsión, que usted lo diagnostique con epilepsia, o tenga una regresión atípica. Normalmente sospechamos regresiones atípicas si el niño presenta más de 3 años que empieza con la regresión. Normalmente esta regresión la vemos entre el 1 a 2 años, pero podemos llegar hasta los 3. Si pasa después de los 3 años, buscamos encefalopatías epilépticas del desarrollo. Landau-Kleffner es lo primero que pensamos. Un niño que pierde súbitamente el habla. No solo basta con definir que el niño tiene autismo, también tenemos que definir cuáles son los niveles de ayuda. Nivel 1, que requiere ayuda. ¿Qué evaluamos en el nivel 1? Capacidad cognitiva, capacidad comunicativa y capacidad socioafectiva. ¿Sí? En la capacidad cognitiva no presentan disabilidad intelectual. En la capacidad comunicativa, la comprensión suele ser extremadamente literal. Muestran dificultad en la comunicación no verbal. Bueno, ¿cómo le evaluamos? Usted le dice al niño, ¿sí? Mi casa es tu casa. ¿Qué va a contestar un niño con autismo? No, doctor, esta no es mi casa, es su casa. Lo entiende todo muy literal. O lo pueden hacer lo otro de que ya mañana traigo mis cosas y vivo. Entonces, tenemos que evaluar esa parte. Esa capacidad socioafectiva, esa dificultad para iniciar y para mantener interacciones sociales. Se le pregunta al niño cuando va al parque, ¿qué hace con otro, cuando ve otros niños de su misma edad? Trata de interaccionar, se presenta, trata de jugar con estos niños. El nivel 2 necesita ayuda notable, asociado frecuentemente a esta disabilidad. Normalmente es moderada. Tenemos alteración y desafíos notables en la comunicación social. Tenemos alteraciones y desafíos del desarrollo de interacción social. Y el nivel 3 aumenta la atención y respuesta, recurre con el adulto para conseguir algo. El nivel 3 o el autismo grave lo definimos como un niño que tenga un CI abajo de 50. ¿Sí? Estos niños requieren una atención las 24 horas. Necesita que papá, mamá siempre estén con estos niños las 24 horas. No pueden comunicarse. El autismo, ¿qué más tengo del autismo? Al principio, cuando se empezó a investigar autismo, se observaba que la mayoría tenían disabilidad intelectual o el déficit intelectual. En lo más nuevo que se sabe, solo el 40% presentan disabilidad intelectual. Es más frecuente en las niñas. El 20-25% presentan epilepsia, más que todo en el autismo sindrómico. En el paciente que presenta déficit intelectual, el autismo grado 3, y lo vemos más frecuente en el sexo femenino. Hasta el 90% pueden tener trastornos de sueño. ¿Cuáles son los trastornos de sueño más frecuentes? Insomnio, que es el inicio del sueño. Y lo otro que es muy frecuente, mantener el sueño. Estos chicos tienen muchos despertares durante la noche. Entonces, son preguntas, este problema de sueño, ¿solo es el inicio o es durante la noche?
Estos perfiles motores, con los estudios más recientes, tenemos que hay un retraso motor grueso y fino, tienen estereotipias, tienen tics motores. Yo siento que un punto de corte básico es, si un niño me camina antes de los 18 meses y me hace la pinza madura antes de los 18 meses, yo siento que podemos seguir trabajando con este niño. Son preguntas, no vamos a poder pasar en la emergencia todas las escalas, pero ciertos datos, a qué edad caminó, a qué edad hizo la pinza madura, cuántas palabras dice, cuántas palabras entiende. Ya nos vamos con morbilidades psiquiátricas. Lo más frecuente es obsesivo compulsivo, ansiedad y depresión. Hasta el 90% tiene déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. ¿Qué es lo recomendable cuando sospechamos de que un niño tiene déficit de atención con hiperactividad e impulsividad? Buscamos pruebas. La más conocida es Conners. Esa la podemos pasar desde los 3 años. Bueno, el Conners tiene 2 áreas, la parte de padres y la parte de maestro. La parte de padres la podemos pasar a los 3 años y la parte de maestro la podemos pasar hasta los 4 años. Tratamientos. ¿Cuál es el primer tratamiento que se le da? Se le da tratamiento sensorial. De cada 10 niños, 9 tienen trastornos de procesamiento sensorial. A los 2 años, podemos utilizar terapia conductual. ¿Cuándo sospechamos que un niño necesita terapia conductual? Una de las primeras es ver cuando tiene problemas en la atención selectiva. ¿Cómo determinamos que un niño tiene problemas de la atención selectiva? En el área de juego de las clínicas, vemos de que este niño no le gusta ningún juguete, no le gustan los peluches, no le gustan los carritos. Entonces, tenemos que pensar que este niño tiene un problema de atención selectiva. ¿Qué es lo primero? Terapia conductual. También necesita, por supuesto, terapia del habla, terapia ocupacional, ¿sí? Lo más nuevo que se utiliza en terapia se llama modelo Denver, ¿sí? El modelo Denver ha demostrado que tiene mucha efectividad. Lo podemos iniciar desde los 12 meses hasta los 4 años. Bueno, ahora, ¿qué tratamientos farmacológicos? Ya utilizamos terapia sensorial, terapia conductual, utilizamos Denver, terapia del habla. A veces los niños no responden y van a necesitar ciertos fármacos. El más frecuente, el número 1, es metilfenidato. ¿Para qué me sirve metilfenidato? Para hiperactividad, periodos de atención breve, comportamientos impulsivos, ¿sí? ¿A partir de qué edad puedo utilizar metilfenidato? A partir de los 5 años. ¿Qué ventajas tengo con metilfenidato? Normalmente viene en tabletas. La segunda opción es atomoxetina. Siempre me sirve para hiperactividad, periodos de atención breve, comportamiento impulsivo. ¿A qué edad puedo utilizar atomoxetina? A partir de los 6 años. ¿Qué ventajas tengo? Que es líquido. ¿Sí? El frasco viene de 4 miligramos por mililitro y un frasco más o menos tiene 100 mililitros. Para niños más pequeños, utilizamos alfagonistas, guanfacina y clonidina. Los nuevos estudios nos dicen que lo podemos utilizar a partir de los 4 años y medio, máximo 5. Sirve para la hiperactividad, periodos de atención breve, comportamiento impulsivo, problemas de sueño, tics, que es lo malo que no lo encontramos en América Latina. Lo que más van a encontrar en Guatemala son antipsicóticos atípicos, risperidona y aripiprazol.
Risperidona, el más frecuente es Cicodol, Risperdal, Logical. La ventaja del Logical que vienen gotitas. Cicodol y Risperdal vienen en frascos. Eso lo podemos utilizar a partir de los 5 años. Y el aripiprazol me gusta porque viene en frascos, lo podemos utilizar a partir de los 6 años. ¿Cuál es el objetivo de estos medicamentos? Controlar la irritabilidad, agresiones, autolesiones, problemas de sueño, hiperactividad de alto grado, comportamiento repetitivo, tics. ¿Qué es lo malo? Los efectos adversos. ¿Sí? Necesitamos un electrocardiograma para medir el QT, porque a largo plazo da problemas en el corazón. ¿Sí? Aparte que aumentan de peso, aumentan los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos. Lo más frecuente, lo que vemos, estos niños con sobrepeso. Y lo que van a llegar a las emergencias, los niños convulsionando. ¿Sí? Lo más frecuente son carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, oscarbazepina, topiramato. La ventaja del ácido valproico que viene en gotitas y en jarabe. Tenemos atemperator, ¿sí? Depaquene, oscarbazepina lo tenemos líquido. La motrigina y topiramato solo lo tenemos en tabletas. ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos? No solo nos sirven para las convulsiones, también nos ayudan a problemas de humor, autolesiones, agresiones. Estos son los medicamentos que deben de tener muy presente a la hora de tratar a un niño. Y siempre les recuerdo, cuando ustedes vayan a hacer su EPS, van a ver niños que han sido tratados en Estados Unidos y les van a mencionar el protocolo Nemetschek. Entonces, el protocolo Nemetschek utiliza omega, ¿sí? Utiliza probióticos, utiliza aceite de oliva. Entonces, yo no le puedo decir a alguien que no lo use, pero por lo menos que tengamos una idea cuando alguien nos hable de estos medicamentos. ¿Alguna pregunta, duda? Una cosa que me gustaría que se quedara: trastornos del espectro autista no es un diagnóstico médico final. Tenemos que investigar qué más. Si este niño con autismo tiene trastornos de la coordinación motora, trastornos por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, trastornos del aprendizaje escolar. Los niños con autismo tienen muchos problemas de lectura, dislexia. ¿Sí? Necesitamos investigar, no solo ponerle trastornos del espectro autista. Yo siento que lo importante es definir trastornos del espectro autista, qué nivel de ayuda tiene, va asociado a retraso global del neurodesarrollo, está acompañado con trastornos de la coordinación motora, trastornos de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, trastornos específicos el aprendizaje, cuál es su nivel de comunicación, si este niño, este autismo, está acompañado de disabilidad intelectual, este niño va acompañado de epilepsia. Necesitamos no solo tener un diagnóstico de autismo, sino ¿qué más tiene? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Y perdón porque puse esta del autismo. Entonces, la próxima completo con con el déficit de atención, doctor. Ahí les pido disculpas que me equivoqué, pero yo siento que yo siento que no hay pediatra que no va a haber autismo. Imposible. Entonces, sí, no, si uno en 33. Sí, sí, yo cuando llegué al Roosevelt era uno en 100, ahora uno en 33.
Fíjese que lo que dicen de que edad de papá, edad de mamá, yo lo que más veo que papá de 50, 60 años, en mamás arriba de 35, exposición a pantallas muy temprano. Entonces, como es multifactorial, tenemos la parte de herencia y tenemos el ambiente, ¿verdad? No, y otro, porque cada vez en todas partes ya hablamos de estos temas, ¿sí? Entonces, como que ya están más claros los criterios, como que ya lo buscamos más. Sí, porque yo le digo que el primer diagnóstico de autismo se hizo en el 43, tiene más de 80 años de Donald que se investigó en John Hopkins. ¿Alguna pregunta, duda de estos chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? Si no hay preguntas, nos vemos hasta la siguiente clase.